La crisi ha transformat el mercat laboral. Amb les xifres de la desocupació disparades, els treballadors han de redoblar esforços per a trobar faena o aconseguir un treball millor. Una persona passarà per diverses empreses al llarg de la seva vida professional i oferir alguna cosa més que la resta de candidats pot ser la clau perquè la contracten. Per això han de millorar constantment la seva formació, el seu currículum i el seu talent. Totes les persones tenen talent però han de saber traure'l, treballar-lo i gestionar-lo. La ferramenta és el coaching. Ara els expliquem com funciona. Comença a Dos Economia. Tots volen ser els millors i amb un entrenament personal poden aconseguir-ho. Yo soy el mejor 3 veces, soy el mejor hombre privilegiado del mundo. És una sessió de coaching, encara que sembli una classe de gimnàstica. Empreses especialitzades organitzen cursos d'entrenament personal perquè els directius aprenguen habilitats psicològiques per a millorar el seu negoci. Les ayudamos a que aprendan a cómo vender, cómo incrementar sus ventas de un 30 a un 150% en semanas, con una garantía del 100%. Entonces les enseñamos cómo crear equipos de trabajo, cómo pueden crear liderazgo. En un momento de crisis, el empresario es cuando realmente se da cuenta de que su forma tradicional de trabajar no le lleva a ningún sitio, está como bloqueado, está parado, entonces necesita nuevas alternativas. En temps de crisi, els empresaris demanen més estos servicis d'assessorament. Vull fer unes inversions a llarg plaç, no? Per ampliar l'empresa i bueno, pues, per això he vingut, per veure si trac idees o com aplicar-les. A l'hora d'atendre als clients, de vendre els productes als clients, de veure de quina manera és la millor manera, com entrar-los. El coaching no només s'aplica per a millorar un negoci, sinó també per a poder trobar treball o rendir més en el que es du a terme. Esta tècnica l'utilitzen tot tipus de treballadors, fins i tot professors. Les enseñamos pues que escuchen activamente a sus alumnos, que sepan liderar el aula, que sepan desarrollar también y potenciar las actividades en equipo. Esta pràctica s'ha estès a totes les edats. Joves i jubilats freqüenten aquestes sessions que resulten d'allà més divertides, des de xafar cendres a muntar a cavall o fins i tot practicar esports nàutics. Estos banquers han traslladat el seu treball de l'oficina a un veler, tot per aconseguir els objectius que cadascú es planteja. Era important que la gent jove coneguera aquest tipus de missatges de la psicologia positiva, de com despertar el seu potencial, de treure el millor que porten dins. La solució que trobaràs va ser teua i vas anar endavant amb ella. En aquest sentit, el coach se diferencia del que seria un assessor o un consultor perquè no està donant ell la solució. Estar segur de si mateix i saber demostrar-ho sense tindre por ni vergonya és el secret per aconseguir l'èxit en la vida. Per a explicar-nos com descobrir el nostre talent i com gestionar-lo per a millorar la nostra vida professional, avui s'acompanyen Roberto Luna, que és professor de la Facultat d'Economia i director del Màster de Gestió del Talent de la Universitat de València. Benvingut. Gràcies. I Gustavo Guzmán, director a València del Centre Europeu de Coaching Executiu i doctor en Psicologia Social. Benvingut. Gràcies. Comencem. Què és el talent? Vale, el talento es una serie de habilidades, de capacidades que una persona puede llegar a tener, pero es interesante también ver que el talento en una organización tiene otro aspecto más, ¿no? Y tiene que ver con aquellas cosas que la organización también, la empresa le brinda a esa persona para poder desarrollar sus habilidades o capacidades. Bueno, el talento nosotros lo trabajamos desde analizar lo que en realidad es un área tuya donde disfrutas, donde te es más fácil en un momento determinado ser muy competente, que incluso a ti te puede llamar la atención, disfrutas, eres competente y lo ideal es que eso hasta coincida con que sea tu trabajo. Entonces, ahí decimos normalmente que tienes talento porque estás aportando todo tu valor a la propia organización. Y yo creo que ese es el ámbito donde cada vez estamos más persiguiendo en las empresas, ¿no? Que coincida donde tú más puedes aportar con lo que la organización esté buscando, en este caso, de ti en este caso. Así tenemos empleados productivos y empresas, pues bueno, competitivas. Pero ¿el talento es algo genético o es algo que se puede adquirir, se puede trabajar? Se lo has dicho a un autor de un libro que dice que precisamente el liderazgo se hace completamente. Claro que tenemos un componente genético y es nuestro punto de partida en mucho camino, pero tenemos 80, 90 años por delante ahora para poder desarrollarlo. Y esa es para mí la verdadera batalla. Se puede desarrollar, por ejemplo, la inteligencia emocional se puede desarrollar completamente con la edad,
Entonces, entrenémoslas. Y después, la mayoría de áreas está demostrado a través de la neuroplasticidad, por ejemplo, la capacidad que tenemos en un momento determinado de, entrenando, potenciar precisamente ese tipo de talentos. Hay gente que no tiene talento, entrena mucho y es capaz de llegar a ser competente. Hay gente que nace con un talento innato, puro, tremendo, pero que después no entrena y se queda casi al mismo nivel del otro. Lo ideal es, si conjugas la genética con tu experiencia, de nuevo estamos en el modelo máximo. I anem a la part pràctica. ¿Cómo se entrena el talento? Básicamente creo que lo primero que hay que hacer es ser consciente de que tienes ese talento, ¿no? Y como decía Roberto, creo que muchas veces el talento lo descubres porque te das cuenta que disfrutas haciendo algo y dices, jolín, esto me sale bien, ¿eh? ¿Por qué no entrenarlo y por qué no hacerlo mejor? No deja de ser una habilidad a entrenar, ¿no? No deja de ser una capacidad que podemos ir mejorando continuamente. El primer punto creo que básicamente es ser conscientes de que tenemos ese talento y muchas veces es reflexionar sobre ello o preguntar a la gente que nos rodea. Yo quería añadir un detallito solo, es decir, nosotros a veces utilizamos una técnica que es intentar preguntarle, lo digo por incluso dar consejos prácticos, que me parece muy interesante, sobre todo de cara, ¿no? A, ¿ibas a decirlo? ¿Me he adelantado? Sí. Sobre todo utilizamos una técnica que es, plantéate en tu vida personal y profesional qué experiencias has tenido donde en realidad hayas tenido lo que llamamos nosotros momentos flow, momentos de fluir, momentos donde hayas disfrutado tanto, donde hayas tenido un reto de tus competencias y donde se te haya pasado el tiempo como cuando estás enamorado, que se te pasa en realidad volando. Entonces, esos momentos críticos que han pasado a lo largo de tu vida y que de repente los miras desde la distancia, son momentos que nosotros a veces utilizamos para decir, en realidad lo que estás haciendo va en línea con esos momentos, porque esos momentos son como indicadores de dónde están tus competencias más potentes. Y entonces muchas veces en los procesos que hacemos, ya no solo de coaching, sino de outdoor y de desarrollo de talento, llevamos a la persona esos momentos para que analice en realidad dónde está su mayor competencia. Y ese momento, que lo decía además muy bien Gustavo, a veces a algunos les hace pensar de, soy consciente en realidad de que igual me he desviado de lo que en realidad estaba en mi propio talento. Y no te puedes imaginar ese momento lo que puede significar para una persona de su cambio profesional. Por eso és un moment de reflexió molt important. Però ara les coses estan molt complicades. Sí. Hi ha més de 4 milions i mig de parats, Sí. la taxa de desocupació en el 20%. Què es podem dir a aquesta gent? Com s'han d'entrenar per aconseguir un treball? Bueno, cuando hay tanta persona en el paro, la verdad es que es una situación muy complicada, porque es verdad que muchas de estas personas han estado durante mucho tiempo incluso dentro de una organización y a lo mejor no han recibido mucha formación. Hay una desubicación también. Tenemos también muchas personas en el paro incluso con sobrecualificación, con lo cual tampoco es una explicación del todo. Pero yo creo que tenemos que tener dos herramientas, en este caso dos planteamientos muy claros. El primero de todo es el grado, la vertiente estratégica, tu empleabilidad hoy en día, tu valor que tienes hoy en día en el mercado. Igual tú has estado trabajando durante mucho tiempo en un área determinada donde hoy precisamente hay una sobreoferta. ¿De acuerdo? Entonces hay un momento determinado donde tenemos que plantearnos cuál es nuestro papel en el valor del mercado. Si yo me presento a una plaza y hay 3.000 para esa plaza, el valor que yo tengo para competir, y si no estoy entre los primeros, tengo que plantearme hasta qué punto en realidad puedo ser competitivo en este tipo de mercados. Yo creo que hay que ser estratega, analizar el mercado de la Comunidad Valenciana, ver dónde están empezando a salir pues ofertas de empleo, ver dónde están empezando a salir pues a lo mejor nuevas iniciativas, nuevas empresas, y estar un poquito alerta, ¿no? Con hasta qué punto a lo mejor es un buen momento para redirigir mi propio currículum profesional con un entrenamiento determinado para situarme mejor en ese eslabón competitivo. No es lo mismo estar compitiendo con 3.000 que estar compitiendo con 20. Yo creo que hay que tener este valor, este planteamiento estratégico. Lo que pasa es que nadie nos enseña eso. Nos encontramos en el mercado solos, nos encontramos en el mercado sin trabajo, nos encontramos con cargas económicas, y yo haría un llamamiento también sobre todo al tema de valorar un poquito el tema de la autoestima de nuestros desempleados, porque conforme más pasa el tiempo que estás desempleado, hay un proceso emocional donde te empiezas a etiquetar como desempleado y como que incluso no estás teniendo valor en el mercado. Yo creo que ahí tenemos institucionalmente que apoyar mucho para seguir formándolos y dándoles valor en el mercado, incluso este tipo de estrategias de recolocación que hacemos con orientación profesional, intentar ubicarlos y decirles hay que empezar a ser estrategas y moveros en el mercado, analizar por internet las empresas, buscar ofertas, pero de alguna manera ser ellos mucho más activos, un papel mucho más activo. Roberto tocó dos temas que me parece son interesantes. Uno tiene que ver con la empleabilidad y es interesante tomar en cuenta que la empleabilidad es la capacidad no solo de
de obtener un trabajo, sino de mantenerte en él. ¿Vale? Quiere decir, no solamente los desempleados tienen que fomentar su empleabilidad, sino las personas que están trabajando y pueden, como decía un filósofo francés, el problema del futuro en estos tiempos es que ya no es lo que era, ¿vale? O sea, la incertidumbre es total, por lo tanto, tengo que prepararme para lo que no sé cómo va a venir, ¿bien? Por lo tanto, la empleabilidad es un tema importante, tiene que ver con gestionarse estrategias, con ser responsable de la propia formación y desarrollo. Y ahora me viene a la mente un caso bastante paradigmático, ¿no? Que es hace unos años en la zona de Ayora, ¿bien? Había una empresa que fabricaba pantalones, durante muchísimas décadas, pantalones, ropa, bueno, textil bastante importante, y esta empresa en un momento dado decidió retirar sus plantas a China, ¿bien? Toda la gente de la región, o mucha gente, pueblos enteros, trabajaban en esa fábrica. Entonces te encontrabas con personas que lo único que habían hecho durante 30 años, y personas más o menos de nuestra edad, jóvenes, ¿no? Lo único que habían hecho hasta ese momento era, no sé, poner un tipo de bolsillo, ¿bien? Esas personas durante ese tiempo no se plantearon que podían pasar lo que realmente sucedió y se encontraron en la mitad de su vida profesional, de su vida activa profesionalmente hablando, sin ningún recurso. Digamos que eran como analfabetos laborales, para decirlo de alguna manera, ¿bien? Entonces, esa capacidad de empleabilidad no la desarrollaron, ¿no? Se encontraron de buenas a primeras en un mercado en el cual no tenían acceso, ¿bien? Y ahí entra el otro tema y el otro punto que tocó Roberto y que me parece que es interesante, que es el de las etiquetas, ¿no? El tema de si yo soy un pintor, es como que toda mi vida voy a ser un pintor, y no me planteo que esa profesión de pintor me pudo haber hecho desarrollar otras habilidades que no estoy tomando en cuenta, porque soy pintor y a la vez tengo que venderte a ti, que vas a ser mi clienta, mi buen trabajo. Por lo tanto, hay una parte de comercial o hay una parte de buenas relaciones interpersonales que las puedo utilizar para otro tipo de tareas, ¿no? Entonces, quizás lo interesante también es intentar romper esa etiqueta y ver qué otras cosas puedo hacer. El que comentaba Gustavo és això, un canvi de plantejament total, no? Que la gent estava acostumbrada a entrar en esta empresa i me quedé així per a tota la vida, i ara potser has de passar per 5 o 6 empreses al llarg de la teva vida laboral i has d'estar preparat, ¿no? Per a estos canvis. ¿Cómo te prepares? Es que tú piénsalo que la crisis nos ha puesto una espada de Damocles, lo decíamos, una espada de Damocles donde de repente antes te preparaba la empresa y tú te dejabas llevar por ese desarrollo profesional. Hoy ya no pasa eso. Hoy estás fuera, estás en el mercado y tienes que plantearte eso, 5, 6, 10 empresas que van a ser tu futuro laboral y tú eres el que debes ser el responsable y dueño de tu desarrollo profesional. Entonces, en ese transcurso conocerás unas empresas y otras, pero no debes perder nunca el control de la empleabilidad, que es la parte que decía Gustavo. Yo creo que tenemos que llamar la atención. Lo que pasa es que no estamos acostumbrados. Piensa que estamos en un país donde incluso con formación tripartita, que es una formación gratuita, no la utilizamos. Entonces necesitamos cambiar los valores del entrenamiento y la formación, y ahí es donde el empleado yo creo que tiene que empezar a pensar en su propio currículo, en su propio desarrollo y en qué áreas tiene pues más puntos fuertes, áreas de mejora o hacia dónde quiere dirigir su camino. Pero ese es un camino donde tiene que buscar, yo creo que un poquito compañía en el propio proceso. Yo te cuento dos casos, un caso de una chica en este caso que ha trabajado durante mucho tiempo en el mundo de la perfumería, actualmente está desempleada y bueno, ha utilizado precisamente una de las formaciones que tiene el Centro Europeo de Coaching Ejecutivo precisamente en intentar analizar cuál es su ubicación actual en el mundo profesional. Solamente con la reflexión que han tenido en los 8 fines de semana de trabajo ha conseguido en realidad ubicarse, saber hacia dónde quiere ir y saber ahora hacia dónde tiene que poner toda la carne en el asador, es decir, hacia dónde voy a poner mis esfuerzos en entrenamiento, en formación y en lugar. Claro, saber eso es hoy en día un milagro, es decir, en el sentido de antes estás disperso, no sabes qué formación recibir, lo normal es que te digan pues algo de informática, algo de inglés. Cuando digáis eso de algo de informática, algo de inglés, es que está disperso, no se sabe hacia dónde va uno. No tienes que tener más claro hacia dónde vas. Estás orientado hacia ventas, hacia orientación hacia servicio, vamos buscando hoteles, tienes que tener una búsqueda mucho más especializada de lo que era antes. Entonces ese es un caso muy bonito de alguien que está fuera. Y por ejemplo otro caso es el tema de los mandos intermedios. Con la crisis muchas estructuras se han aplanado, muchos mandos intermedios han desaparecido. En eso de intentar quitar costes, los mandos intermedios, los cargos directivos son los que más cuestan en un momento determinado,
Y también es una estrategia de aplanamiento para establecer unas organizaciones menos jerárquicas, que es uno de los consejos para ser más competitivos. Claro, ¿qué pasa con esos mandos intermedios, coordinadores, directivos que están ahora en un mercado, que están sobrecualificados, que tienen mucha experiencia, pero no están encontrando empleo? ¿Dónde los ponemos? Entonces es un momento muy interesante también para saber en realidad todo ese valor que tienen y que estaban empleando en esa organización, hacia dónde pueden dirigirlo. Y ahí salen varios perfiles. Búsqueda activa de ellos, porque obviamente están muy cualificados, pero la segunda es montar ellos sus propios negocios. Es decir, tenemos que empezar a pensar que España debe ser un país mucho más emprendedor de lo que ha sido. Eso es difícil cuando nuestros valores nos han enseñado y todas nuestras madres y padres nos han dicho tienes que ser funcionario de por vida, ¿no? Entonces tenemos que cambiar esos valores. Yo creo que el plan es lo que decía Gustavo antes de estamos en un momento de cambio. Me da igual si estamos en activo o estamos desempleados, pero todo el mundo tiene que ser consciente de que estamos cambiando todos. No puede ser que un sector se quede anclado en lo que han sido hace 20 años. Si estás trabajando de taxista, en un comercio, en un mercado de barrio, yo soy del barrio Ruzafa, si estás trabajando en el barrio Ruzafa, por favor, ese comercio, esa tienda que tienes ahí no puede ser la misma que hace 20 años. Necesitamos que todo el mundo asuma, emprendedores, empleados, asuman que estamos en un proceso de cambio y saber en realidad en qué nos está afectando todo eso. Y ahí yo creo que sí que necesitamos una ayuda, un complemento, un acompañamiento, no solo estratégico, sino también emocional, porque es muy complejo, después de haber estado 20 años en una situación, decir ahora tengo que cambiar, porque es más fácil caerse, hundirse poco a poco sin darse cuenta. Eso es lo de la fábula, conocéis la fábula esa, ¿no? de la rana, ¿no? Que llega un momento en que estás en agua hirviendo, el agua se va calentando y llega un momento en que sin querer te mueres por la alta temperatura que ha caído, que ha cogido el agua, pero lo hace tan relativo, tan despacio, que no te das ni cuenta. Esa misma temperatura, si te hubieran soltado de golpe, la rana hubiera saltado enseguida. Eso nos está pasando, nos estamos hundiendo en muchos sectores, poco a poco, esperando yo no sé qué alma milagrosa de que cambien las cosas. Y el mensaje, desde luego, desde el gobierno no es que van a cambiar. El mensaje fundamentalmente es o empezamos nosotros a asumir el cambio o va a ser difícil que venga alguien, no sabemos quién, a ayudarnos en este cambio. Yo lanzaría un mensaje de emprendedurismo desde este mismo momento. M'agradaria que donarem algun consell pràctic. N'hi ha voltes que t'ho jugues tota una carta, per exemple, en una entrevista de treball. Allí, què pots fer per a demostrar tot el teu talent, tot el que vals? En una entrevista... Yo lo plantearía al revés, ¿no? Normalmente en una entrevista de trabajo la persona que hace la selección de personal suele llevarte a situaciones límite para ver cómo tú respondes, ¿no? Situaciones que tengan que ver con el área laboral, por supuesto. Yo lo que plantearía es que la persona que está buscando empleo sea proactiva en ese sentido, ¿no? O sea, que plantee sus propias situaciones, decir, bueno, me pasó tal cosa en el trabajo anterior y lo resolví de esta manera, de una manera eficaz y eficiente. Esa proactividad genera normalmente una buena sensación al selector, ¿no? Habla de inquietud, habla de estar estimulado, ¿no? De proactividad, y eso es muy importante. Ese tipo de situaciones suelen ser muy... generan mucha ansiedad en la persona que busca trabajo. Por lo tanto, también es interesante que la entrene, que se ponga en situación. ¿Qué me pueden preguntar y qué debería responder? No ir de mano del azar, ¿no? Sino de alguna manera ir de mano del entrenamiento y del conocimiento. Yo creo que en una situación de selección de personal es importante eso. Y por otro lado, establecer un currículum donde la información sea clara, que esté bien organizada y donde se vean claramente lo que le puede llegar a importar a la empresa, ¿no? Básicamente, ponerse en la piel o en el papel del otro, en este caso, la persona que me va a hacer la entrevista para seleccionar-me o no. Això podeu donar algun consell per al currículum, per exemple, perquè això és la primera carta, ¿no? Que veuen y ahí ya decideixen si la guarden en un calaix o te criden. Está cambiando también algo el perfil, el tema de los currículum. Te lo digo porque yo, por ejemplo, esta mañana, por ponerte un ejemplo, esta mañana estaba con una empresa, Urbe Telecom, y estábamos trabajando, es una empresa que además en un año y medio ha pasado de nada a tener casi 100 empleados. En época de crisis, fíjate, es empresas que crecen, muy orientadas a fuerzas comerciales. Y hablando precisamente sobre cómo captaban ellos el talento, claro, uno de los procesos que se utiliza mucho es el currículum famoso, pero ¿qué pasa en la entrevista? ¿Qué valor tiene ese currículum? Yo creo que lo más importante hoy en día ya no es solo el currículum, sino en grado en que este currículum, que tú dices que sabes inglés, que eres un máster o que tienes una especialización en talleres o en mecánica,
el grado en que eres capaz de ponerlo en valor en ese momento delante de la entrevista. Porque nosotros distinguimos 3 áreas que un entrevistador, porque yo formo también a la otra parte, a los directores de recursos humanos que hacen las entrevistas, y distinguimos el área del conocimiento. Hoy en día tenemos mucha gente formada y preparada. El área de las habilidades, hoy tenemos mucha gente entrenada en habilidades, pero hay un área donde siempre, con todos los entrevistadores y seleccionadores de las empresas, siempre estamos todos de acuerdo que es en la que más nos estamos fijando hoy en día, y esa es la que yo quisiera poner hoy en día. Es la actitud con la que va la gente a sus puestos de empleo y la actitud con la que van a ese tipo de empresa. Por ejemplo, tú vas a una empresa, esta empresa Urbe Telecom, y quieres ser contratado por ellos. No puede ser que haya sido esa empresa sin analizar cómo es la empresa, su cultura, saber que ha crecido en 1 año y medio, saber en qué se basa, es decir, analizarlo. Hoy en día está toda la información en la propia web, y sobre todo ir con una actitud hacia lo que es el puesto. Si tú vas a un puesto de comercial, no puede ser que tu actitud sea una actitud pasiva. Tienen que estar viendo que tú eres un posible candidato, que desde el primer día que entres en la empresa vas a poner en valor tu actitud comercial. Eso es tremendo lo que estamos viendo, porque a lo mejor de los 100 y pico currículums que se presentan y los vemos en entrevista, yo te diría que solo 10 o 15 tienen esa actitud. Está siendo el criterio básico para muchos de los procesos de selección. Por eso al final dices, si es tanto el valor de la actitud, ¿qué podemos hacer? Bueno, yo diría primero, prepárate eso y pregúntate por qué quieres ir a ese puesto. Y si estás dispuesto a dejarte todo el pellejo por trabajar en esa organización. Porque si eso no eres capaz de ponerlo en la entrevista, en esos 5 minutos que te dan, lo mejor será que a lo mejor busques aquel sector o aquel trabajo que sí que saque de ti esa predisposición para poder lograrlo. Fíjate lo que te estoy diciendo, y además es un caso que nos está pasando en muchísimos de los procesos. Porque la empresa no es tonta, es decir, yo entiendo que un empresario, cuando tiene tantas posibilidades de contratar gente con conocimientos y habilidades, lo que se va a fijar es, fíjate, todos tienen conocimientos y habilidades, pero hay 3 que me han demostrado en todo momento que van a estar acompañándome y que van a estar apostando por mí desde que entran. Esos los quiero yo ahora conmigo. Esa es la perspectiva del empleador, del empresario, y además bastante comprensible. Por eso yo creo que la actitud en este momento es lo que alguien debe plantearse. Puede ser en un proceso de coaching, en un entrenamiento o en cualquier estrategia de las que hacemos nosotros de desarrollo de talento y potencial. Pero desde luego es la primera pregunta que se tiene que hacer alguien. ¿Tengo yo la actitud para ese puesto? ¿En qué grado estoy yo dispuesto a entregarme, a esforzarme e incluso a defender los colores de esta organización? Esa para mí es una pregunta básica. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Roberto, sobre todo porque eso habla de involucración, ¿no? Y la empresa hoy necesita, busca y quiere involucración de la gente que se incorpore en ella. Por lo tanto, esa posibilidad o mejor dicho, esa tendencia a la involucración tiene que salir en la entrevista laboral de parte de la persona que busca empleo, ¿no? También es verdad que quizás no hay una cultura de la búsqueda del empleo como tal, aunque parezca un poco complicado. La gente, nos encontramos con situaciones, como decía antes, gente que ha trabajado mucho tiempo en un lugar y sale sin tener las herramientas para la búsqueda de empleo, o gente que por su tipo de formación o su tipo de desarrollo laboral tampoco tiene claro cómo es esto de buscar trabajo, ¿no? Y lo que tiene que tener clarísimo que buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, que si hay que darle esfuerzo, hay que darle dedicación y hay que intentar mantener la moral alta, ¿no? La autoestima alta. Tener en cuenta que un no a un currículum no es un no a la persona, ¿eh? O sea que la autoestima hay que tratar de mantenerla, porque en ese momento quiere decir que quizás esa empresa no necesita una persona con mi capacidad laboral, pero eso no quiere decir que no la tenga, ¿vale? Por lo tanto, sí que es importante, como decía Roberto, el tema de la actitud. Para eso, en este momento, hay muchas entidades que hacen orientación laboral, subvencionadas. Por lo tanto, también creo que es importante que buscar ayuda profesional en ese sentido, en la orientación profesional, orientación laboral, ¿no? Es que queda molt poc de temps i m'agradaria que comentaren també un poc quin és el paper de l'empresa, què ha de fer l'empresa per a que retindre el talent. Vale. De hecho, me gustaría decir que en realidad estamos hablando de muchas organizaciones que están utilizando las estrategias de talento, pero yo te diría que es casi 5 o 10% como mucho de organizaciones. ¿Por qué hago este reclamo? Porque me da la impresión que hay casi más de un 90% de organizaciones que no están sacando el máximo rendimiento y potencial de sus empleados. Yo cuando intento analizar una situación empresarial y cuando tengo delante de mí, me da igual si es un directivo, un profesional, un operario, intento plantearme
qué potencialidad, niveles de competencias de esta persona la empresa no está sacando al máximo. Porque de alguna manera, y claro, muchas de estas cosas no se obtienen sencillamente diciendo, mira, te pago un sueldo y por eso tú tienes que darte, no. La empresa tiene que comprender que la actitud de ese empleado, la implicación y el compromiso del que hablaba Gustavo, no se compra con dinero. Se compra precisamente estableciendo buenos entornos de talento. Si tú generas un entorno de talento, pues por ejemplo, la primera herramienta, un buen clima. Lo primero que hacemos es como un termómetro. Metes un termómetro, el clima de la organización y sabes hasta qué punto las personas están satisfechas en la organización. Solo ese termómetro garantiza ya, de hecho hay un tipo de charla que doy en muchas conferencias que se llama ¿quiere usted aumentar un 20% su productividad? Solo con el clima aumentas un 20% la productividad de los empleados. ¿Sabes ese clima de que entras en una organización, ves la gente abierta, charlando, cooperan, ¿entiendes? Eso es un 20% de tu productividad. Sin embargo, nos encontramos en más de un 70% de empresas, climas con mucho miedo, con mucha tensión, muy poca comunicación, problemas normalmente de liderazgo. Yo creo que ahí, generando entornos de talento, se genera muchísima fidelización. Y después se entra mucho en variables tipo beneficios sociales o indirectos que se llaman. ¿Has considerado el tema de la flexibilidad? Tus empleados pueden entrar media hora más tarde, pues por ejemplo para dejar los niños al colegio, y no pasa nada, que salgan media hora más tarde, pero solo con ese movimiento media hora le estás dando una motivación y una preocupación hacia el empleado que él después te lo va a recompensar. Yo creo que cada vez estamos más buscando qué podemos hacer por nuestros empleados para que estén en las mejores condiciones laborales, para que ellos también den la máxima productividad a la organización. Hay un punto que yo quiero retomar, que decía Roberto hace un momento, ¿no? Y que tiene que ver con el entorno laboral agradable o un entorno que fomente el talento. No es otra cosa que un entorno de compromiso también. Yo sé que tiene que ser patente el compromiso que la empresa tiene con el empleado. Parece ser que cuando hablamos de gestión del talento, decir, bueno, mira, me interesas tú porque tienes esta capacidad técnica, tienes este talento, pero para que ese talento se desarrolle y explote dentro de la organización y sea productivo, esa persona tiene que percibir que la organización lo apoya y genera un compromiso. Entonces, muchas veces las organizaciones o las empresas se quedan solamente con que el talento solo es lo que tiene el empleado y dejan de ver todo lo que la empresa tiene que volcar para que el empleado esté a gusto en ella, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay un libro interesante que lo que plantea que en esto de la gestión del talento es como un baile de dos, ¿vale? Si tú bailas rock y yo bailo salsa, vamos a tener un poco de problema, ¿no? Tenemos que bailar los dos y ponernos de acuerdo con el ritmo y qué queremos bailar. Bueno, en la gestión de talento tiene que pasar esto. Si la empresa plantea una música y el empleado otro tipo de dansa, estamos complicados. És molt difícil. Molt bé, doncs tenim que deixar-ho així, n'hi ha moltes coses encara que podríem parlar. Moltes gràcies, Gustavo Guzmán. Moltes gràcies, Roberto Luna. Gràcies a vosaltres. I a tots vostès, moltes gràcies per la seva atenció. Tornem la setmana que ve. Adeu.